Bueno, comenzamos la clase. Eh, Buenas tardes a todos. Como les había dicho recién, me presento. Mi nombre es Nahuel Gutiérrez. Integro la cátedra junto con la doctora Sofía del Castillo y el doctor Alejandro Romani. El doctor Romani es el titular, la doctora Castillo es adjunta y yo soy docente ayudante. Entre los tres formamos parte de la cátedra. Esperen que quiero ver si puse a grabar, sí. Eh, y bueno, vamos a estar acompañándolos este segundo semestre. Eh, la fecha de las clases ya las tienen acá disponibles. Eh, esta primera clase siempre es una clase corta de presentación, de introducción a la materia. Generalmente estamos los tres para presentarnos, para que nos conozcan. Esta vez se les complicó a los doctores Romani y a la doctora del Castillo conectarse por una cuestión de agenda. Así que bueno, me pidieron que haga yo la clase introductoria. Les voy a compartir pantalla ahora, les voy a compartir el programa de la materia. No sé si alguno ya lo pudo ver en la plataforma. Eh, si alguno tiene cualquier duda que quiere que veamos, que hablemos, vamos a hablar también del parcial, fecha de recuperatorio, y vamos a hablar también un poco de la modalidad, de cómo son los parciales, el parcial, perdón, y el recuperatorio, y la modalidad del examen final. Ahora, cuando yo empiezo a compartir pantalla, dejo de verlos a ustedes y dejo de ver el chat. Entonces, yo les pido que por ahí cualquier duda que tengan, o si de repente se me entrecorta el audio, el video, lo que sea, prendan el micrófono, a mí no me molesta, interrúmpanme todas las veces que haga falta, porque yo dejo de ver el chat y los dejo de ver a ustedes, entonces se me complica un poco. O bueno, siempre digo también lo mismo, de última, si alguno no se anima a hablar o lo que sea, aunque sea prende el micrófono y me dice, profe, le están escribiendo en el chat, entonces yo ahí dejo de compartir, me fijo y eh, contesto la duda o la pregunta que haya en el chat. Una sugerencia, que los compañeros apaguen los micrófonos, salvo que tengan que hablar, para que tenga mejor calidad el audio. Bien, perfecto. A ver, espérenme, que yo acá también voy a acercarme. Se cortó el audio. Ahí está, ahí me escuchan mejor. Ahora sí. Bien, perfecto. Sí. Bueno, ¿cómo les fue con la primera parte de la materia? Cuéntenme un poco ustedes, ¿alguno ya la rindió? ¿Les quedó alguna duda? ¿Algún contenido que quieran que repasemos? ¿Algún tema les costó más que otro? Bueno, si no hay dudas, igual nos pueden siempre escribir, ya sea en la plataforma o me mandan un mensaje al chat. Yo acá les voy a dejar al mail, perdón, mi mail, me lo mandan. Si llega a pasar que por X motivo no les contesto en 1 o 2 días, les pido que por favor me vuelvan a mandar. Yo siempre veo los mails, intento contestarlos ahí en el momento, pero bueno, por ahí se me pasa, así que no están de más que me lo hagan recordar. Acá estamos viendo el programa, la materia que vamos a ver en este segundo semestre es Derecho Constitucional del Poder. En Derechos Humanos, Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Garantías, que sería la primera parte de la materia, lo que vimos fue la parte dogmática de la Constitución. ¿Sí? Vimos todos los derechos que reconoce la Constitución, todos los principios. Y ahora, en la segunda parte de la materia, lo que vamos a ver es la parte orgánica. Acá lo que más nos va a interesar no va a ser ya tanto los derechos y los principios que están establecidos en la primera parte, sino en cómo la Constitución organiza y estructura a la República Argentina. ¿Sí? Vamos a ver básicamente los 3 poderes que integran al Estado argentino, que son el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial.
Lo primero que vamos a ver en la unidad número 1, que probablemente la vean conmigo, va a ser el Estado argentino. Básicamente vamos a ver cuáles son los nombres que tiene el Estado argentino, los elementos que integran el Estado argentino. Acá probablemente van a encontrar una relación, seguramente lo hayan visto en derecho político, a los 4 elementos que tiene todo Estado. Entonces lo que vamos a hacer acá es ver cómo se manifiestan estos 4 elementos dentro del Estado argentino, ¿sí? Tanto territorio, población, poder y gobierno. Después vamos a ver un poco las formas de Estado, vamos a ver qué son los estados unitarios, qué son los estados federales y qué son los estados confederales. Vamos a ver las diferencias que hay entre las formas de Estado y las formas de gobierno. No son lo mismo, ¿sí? Es muy importante eso, no confundirlos. ¿Y cuáles son los criterios de clasificación? También vamos a ver en qué consiste un régimen presidencialista, un régimen parlamentario y un régimen mixto, ¿sí? Después vamos a ver específicamente la forma de gobierno argentino y las formas de participación que hay de democracia semidirectas. En la unidad número 2 vamos a ver mucho más a fondo el federalismo argentino, ¿sí? Básicamente vamos a ver todos los rasgos típicos y característicos del federalismo argentino, que no necesariamente se condicen con el federalismo puro, que es el que tiene Estados Unidos, ¿sí? De hecho, ya Urquiza, Alberdi, no Urquiza, cuando hablaba del federalismo argentino, él mismo hablaba que era una especie de federalismo unitario, era como un mix, ¿sí? Después vamos a pasar a ver el poder legislativo, cuáles son las atribuciones del poder legislativo, cómo está compuesto, cómo se sancionan las leyes, las atribuciones que tienen. Vamos a pasar también lo mismo con el poder ejecutivo, cuál es la naturaleza del poder ejecutivo. Vamos a ver la ley de acefalía, qué pasa si queda en vacancia tanto la presidencia como la vicepresidencia, ¿sí? Acá se activa esta ley de acefalía, que son esas cosas que uno cree que por ahí no podría pasar nunca, y de repente en el 2001 pasó, se aplicó a fondo la ley de acefalía, ¿sí? Vamos a ver cuál es la función que tiene el jefe de gabinete, cuál era la idea cuando se incorporó en la reforma constitucional de 1994, cuál era la idea que se tenía cuando se lo incorporó, y vamos a ver si hoy esa idea se cumplió o si quedó un poco desdibujada esa idea. Vamos a ver en qué consisten los ministros, ¿sí? Los ministerios, acá en la República Argentina, y vamos a ver la diferencia que tienen los ministerios en un régimen presidencialista como el nuestro, con un régimen parlamentarista como son los estados de Europa, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las competencias que tiene el Poder Ejecutivo, las 4 jefaturas que ejerce el Poder Ejecutivo, y nos vamos a detener también en los decretos de necesidad y urgencia. Y finalmente llegamos al Poder Judicial. Vamos a ver cómo está organizado el Poder Judicial, qué es lo que establece la Constitución para el Poder Judicial, el único órgano a nivel judicial que está creado por la Constitución es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí? A diferencia de lo que pasa con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, en donde la Constitución lo regula a fondo y a detalle. No pasa lo mismo con el Poder Judicial, es bastante más escueta la regulación, pero vamos a analizar qué es lo que establece y vamos a ver cuáles son las competencias que la Constitución pone en cabeza del Poder Judicial. Bien. ¿Hasta acá hay alguna duda? Hasta aquí no. No, profe. Bien, perfecto. Sí. ¿Alguien quería hablar? No, bien. El parcial va a ser, ahí les digo la fecha exacta, el 6 de octubre. Y el recuperatorio va a ser el 31 de octubre. Entonces tenemos 6 de octubre, parcial, 31 de octubre, recuperatorio. Las unidades que entran todavía no se las puedo decir porque es en base... ¿Qué cosa? Perdón. ¿Es un solo parcial? Es un solo parcial, exactamente. Perfecto, gracias.
Las unidades que entran todavía no se las puedo decir porque va a depender de cómo vayamos en el desarrollo de las clases. Para los parciales entra exclusivamente lo que veamos en las clases, que lo van a tener que ampliar con la bibliografía, pero no va a ser algo sorpresivo, no va a ser una unidad ni un punto que no hayamos visto. A eso me refiero con que entra solo lo que vimos en clase. Generalmente no va a alcanzar con solamente ver los videos de la clase, van a tener que ir a la bibliografía, lo que me lleva al segundo punto. La bibliografía que recomiendo yo personalmente es la de Ricardo Haro, Manual de Derecho Constitucional de Ricardo Haro. Si ustedes van a la plataforma y entran a la parte, a la solapa que está arriba, que dice material de estudio, materiales de estudio, en la última parte, el último ítem, dice material prof. Nahuel Gutiérrez. Ustedes entran a esa carpeta y ahí van a tener el manual de Ricardo Haro, capítulo por capítulo, escaneado, está completo. Y a su vez, yo ahí voy subiendo los PowerPoints que uso en las clases que doy, por si les sirven también. Y yo tengo ahí también cargado el manual. Sí, dígame. Una consulta justamente sobre el material de Ricardo Haro. Hay como una especie de guía también subida para ir viendo cada capítulo de las unidades. Y por lo que vi cuando quise ir a Haro, me parece que hay un error porque ya para ver la primera parte recomienda el capítulo 9 y dice páginas 34 a 41, que no puede ser páginas 39 a 41 en el capítulo 9. Bien, Es yo no más, sé yo por eso después fui dónde... a Saglesne, está en la plataforma. Por eso también estaba el Sí, libro de Saglés Néstor, y en el Saglés Néstor sí habla de territorio, de los elementos de formación de Estado, ¿no? Pero el sí, de Haro no lo pude ubicar porque está mal referido, por lo menos en la plataforma. en la guía, bien. Bueno, en la carpeta mía está, no está con guía, en la carpeta hasta que yo les digo está el libro completo. Igual, esto también les quería decir, no hay problema del manual, del material que ustedes elijan estudiar. ¿Sí? No hay inconveniente con eso. Así sea incluso una postura distinta a la que estamos diciendo en la cátedra. Nosotros decimos, para nosotros, porque nos va a pasar mucho en derecho constitucional, que la mayoría de las cosas que veamos, la respuesta siempre va a ser depende, y van a ver los que digan, para mí la respuesta es A, para mí la respuesta es B. Entonces, mientras ustedes den fundamentos de lo que están diciendo, no hay ningún problema, no hay una respuesta incorrecta porque piensen distinto a lo que se dijo en la cátedra. ¿Sí? Ya llegamos al examen final, así no nos adelantamos, terminamos ahora con la bibliografía y pasamos a eso. Entonces, ¿yo por qué les digo lo de Haro? Porque yo preparo mis clases de ahí. Y las complemento con algo de Vidar Campos. Yo no les pido a ustedes que vayan a Vidar Campos, de igual forma, si ustedes van a mi carpeta, también está ahí en la plataforma, también están cargados los 3 tomos de Vidar Campos. Lo de Vidar Campos excede totalmente este curso, es un tratado de derecho constitucional, es mucho más largo, pero por ahí algún tema que Haro lo desarrolla muy poco o que es muy escueto, yo para las clases lo amplío con Vidar Campos. No les pido a ustedes que vayan a Vidar Campos, el que lo quiera hacer, lo puede hacer, por eso está subido. En ese caso no hay inconveniente. Como decía acá el compañero, también está subida la bibliografía de Sagües y también está subida la bibliografía de Sapsay. Probablemente el doctor Romani les hable de Sapsay, pero él les va a decir esto mismo que les estoy diciendo yo, de que no importa el material que ustedes escojan para estudiar, siempre y cuando la respuesta que den esté fundamentada. Y es más, las clases que tengan conmigo, yo siempre les hago hincapié cuando hay así, un Boca River, por decirlo de una forma, ¿sí? Cuando estamos viendo un tema y está 50-50, ¿por qué? Porque los doctrinarios, los académicos piensan 50% de una forma, 50% de la otra, yo les marco la diferencia y les doy mi opinión, pero no significa que ustedes tengan que compartir mi opinión.
¿Qué más? Bueno, ¿cómo es la modalidad del parcial? El parcial es multiple choice, ¿sí? Pero con una particularidad. Las respuestas equivocadas restan puntos, ¿sí? Es decir, las respuestas que ustedes contesten bien suman, por poner un ejemplo, suman un punto. Pero las que contesten mal restan un punto. Entonces, ¿cuál es el consejo? Si no saben alguna pregunta, no hagan tatetí, porque los puede perjudicar, ¿sí? Contesten las que están seguros, después vuelven a repasar el examen y ahí van viendo en cuál se arriesgan, porque están un 80% seguros, un 90% seguros. Tengan presente eso, que las que contestan mal restan. Tienen mucho tiempo, así que no se preocupen por eso, no hay problema. No se apuren cuando estén haciendo el parcial. Lo fundamental siempre es entender la consigna. Yo siempre digo, generalmente en los multiple choice, la propia respuesta para el que estudió leyendo la consigna sale, ¿sí? Y después, finalmente, me preguntaban por el examen final. El examen final suelen ser entre 4 a 5 preguntas a desarrollar. Perdón, me olvidé. El multiple choice es verdadero o falso, no es con opciones. Así que bueno, para que tengan eso en mente. Y el examen final sí son 5 preguntas a desarrollar. El punto número 1 suele ser un verdadero o falso, pero con justificación. Es decir, va a ser parecido al parcial, solamente el punto número 1, pero a diferencia del parcial, donde no hay que justificar porque uno elige lo que elige, ahí sí van a tener que elegir. Van a tener que explicar, perdón. Y después del punto 2 al 5 suelen ser preguntas a desarrollar. No se preocupen, las preguntas no son para que escriban un manual ustedes en el examen, son preguntas concretas, tampoco son preguntas para que ustedes contesten de memoria, son preguntas para que demuestren que entendieron la materia y la manejan. No es más que eso. La última clase que tengan conmigo, vamos a dedicarle 20, 30 minutos a la clase. Yo les voy a compartir pantalla de un examen de algún año anterior para que lo veamos juntos. Y ahí va a ser un examen, yo siempre les traigo un examen de años anteriores de alguna persona que haya sacado 10, la nota máxima, para que lo razonemos juntos y bueno, ahí se saquen todas las dudas también y los vamos viendo. Lo de los horarios, acá están preguntando el horario del parcial, no les sé decir eso, les prometo averiguarles. También se pueden comunicar con nosotros a través del foro, vieron que está ahí en la plataforma, hay un foro de consultas, pueden crear un tema, nosotros estamos pendientes del foro, así que también apenas vemos que hay una consulta, la evacuamos. Si tienen algún problema para acceder a la bibliografía, si tienen alguna duda, lo que sea, nos lo preguntan por ahí y lo vemos. Todavía no está definido lo de los trabajos prácticos. Generalmente hacemos un trabajo práctico, pero hay años que sí y años que no. Así que eso no se los podría confirmar todavía. Lo del grupo de WhatsApp no lo tenemos nosotros, creo que es algo de ustedes, así que ahí manéjenlo. No vale hablar mal de nosotros en el grupo de WhatsApp. Lo único. Y bueno, quedo en confirmarles entonces lo del horario del parcial. Si va a haber un horario por la mañana y un horario por la tarde. Profe, una pregunta. Sí. En cuanto al final, ¿va a ser la misma modalidad del final de Constitucional, Derechos Humanos y Garantía? O sea, ¿el verdadero y falso van a ser 5 o 4 verdaderos y falsos? Sí, Bien. Es muy parecido. Bien. Sí, es bastante parecido. Y después los 4 o 5 a desarrollar, que para el que ya rindió el de Constitucional 1, sabe que tampoco es que hay que escribir un libro en las respuestas. Pero sí, es muy parecida la modalidad. ¿Alguna otra duda que tengan? No, yo recién, profesor, recién vi que está el link ese justamente con su nombre para
los libros que subió, que antes no estaba, cuando yo miré al comenzar las clases, todavía no estaba subido, así que muy bueno eso, porque había, por lo menos yo había tenido confusión cuando me quise guiar por lo que ya estaba subido, ¿no? Bien, sí, no sé yo cómo es año a año, es como que copian lo del año anterior y capaz que ahí se traspapela algo y demora en aparecer. Por ahí con la plataforma suelen pasar esas cosas. Sí, Cualquier otra totalmente. cosa también nueva que pase, nos dicen en el foro, no hay ningún problema. Perfecto, gracias. Bueno, yo creo que, bueno, también yo les recomiendo tener siempre la Constitución, esto creo que ya se los dije en Constitucional 1, tener siempre la Constitución al lado cuando se conectan a las clases o incluso cuando la ven o cuando estudian, y escribir la Constitución, usarla. Sí. Eh, es, Incluso el doctor Romani, él da la clase con la Constitución en mano. Por ahí las clases de la doctora del Castillo y las clases mías son más doctrinarias, ¿sí? Son más de teoría, y sí vamos viendo y analizando artículos, pero el doctor Romani directamente va artículo por artículo comentándolo. Entonces, por lo menos con las clases de él, yo les recomiendo tener la Constitución, ya sea en mano o abierta en Infoleg, no hay ningún problema. Asegúrense que sea la Constitución reformada de 1994, nos pasó años anteriores, de algunas personas que tenían la Constitución anterior a 1994, esto nosotros no lo aclarábamos porque, bueno, pasó mucho tiempo desde la reforma, pero después que pasó esto lo empezamos a aclarar de vuelta. Así que bueno, en caso de que no haya ninguna otra duda, ninguna otra consulta, acá terminaríamos por hoy. Una única pregunta más, por favor. La idea es que se van a ir desarrollando, digamos, en el mismo orden del programa las unidades. No es que Eso, de bien. golpe va a dar clase usted y va a pasar a Poder Ejecutivo y de golpe nos quedan 3 unidades anteriores sin ver. Eso. Gracias por la pregunta porque me estaba olvidando de eso. Sí, esto es algo que sí va a pasar. eh, por ahí voy a venir yo y les voy a dar poder ejecutivo y después va a venir otro profesor y les va a dar la unidad número 3 y poder ejecutivo es la 5, no sé, por decir un número. Sin embargo, no se preocupen porque en Constitucional 1, yo le digo Constitucional 1, es Constitución, Derechos Humanos y Garantías, no le digo el nombre completo nunca, ahí sí estaban mucho más como concatenadas las unidades. Es decir, ahí era más necesario ver la unidad 1, después la 2, después la 3, después la 4, y por ahí hacer un salto se complicaba un poco más. Pero acá en Constitucional del Poder, como vamos a ver específicamente Poder Ejecutivo, específicamente Poder Judicial, Poder Legislativo, por ahí no hace tanta falta seguir el orden del programa. Y de hecho, ustedes van a ver en las clases, tenemos pocas clases, la verdad. Entonces van a ver que no vamos tampoco a llegar a desarrollar la unidad entera. Lo que no Pero no lleguemos a sería, desarrollar no entra en el parcial, pero en el final puede llegar a ser una pregunta. Eso ténganlo en cuenta. pero podremos tener, por ejemplo, un anticipo a través del foro de decir, bueno, la próxima clase va a dar la fulano de tal y se va a hablar de tal tema, cosa que Bien, podamos abocarnos a leer en profundidad ese tema por las dudas que puedan surgir. buenísimo. Yo le voy a comentar a los otros Porque profesores si leo esto. Poder Legislativo y hablan del Ejecutivo, Sí, voy a limitarme a anotar lo que se dé en clase o a escuchar la clase, pero no voy a poder aprovechar en las dudas que me haya surgido de la bibliografía. bien, es totalmente entendible. Así que sí, les voy a decir a los otros profesores y en el foro, unos días antes, una semana antes, le vamos a decir quién va a dar la clase y qué tema vamos a ver. Perfecto, eso sirve mucho, gracias. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Por mi lado no, gracias. Bien, perfecto. Bueno, si quieren, acá terminó la clase, el que se quiera desconectar, se puede desconectar. Yo dejo un rato más abierto la clase, así se pueden seguir hablando por el grupo, por el chat de acá, sobre todo para pasarse los números por el grupo de WhatsApp. Porque si yo la cierro, se les cierra a todos. Así que bueno, son y 29, y 30, hasta las y 35 dejo la clase habilitada para que hagan esto, y de ahí ya sí la cierro. Profe, una pregunta, ¿el práctico es grupal como el anterior o solamente es de individual?
No sé si específicamente si va a haber un trabajo práctico. Generalmente lo hacemos grupales, pero como les digo, hay años que hacemos y años que no. Eso lo tendría que consultar con la cátedra. Seguramente, en caso de que haya, les vamos a avisar por el foro o les aviso la próxima clase. No se preocupen. Gracias, Pero les profesor. avisamos con tiempo. No hay problema con eso. Bueno, que tenga buenas noches entonces. Igualmente a todos, que estén bien. Nos vemos en la próxima clase. Gracias, hasta luego. Chao, profe, gracias.